Ok, familia, buenas noches. ¿Se pueden poner de pie? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, bendito Padre Celestial. Hoy en esta tarde-noche venimos aquí a este recinto, como siempre, a edificarnos a través de tus enseñanzas, bendito Dios. Por eso es que en estos momentos queremos invocar el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre todos los que estamos aquí presentes, tanto por mi persona, Señor, para que tú tomes el control de todo lo que salga de mi boca, de todo lo que pueda yo en estos momentos enseñar, Señor, a tu congregación, como de cada uno de los oyentes, para que puedan tener ese toque de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos haga comprender claramente lo que el día de hoy necesitamos aprender, Señor. Ponemos en tus benditas y preciosas manos este seminario, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero mandar saludos a los que nos ven por internet. También hay veces que me dicen que si nos damos cuenta de que también nos están observando allí. Por supuesto que les mandamos muchos saludos. Ok, familia, bueno, pues vamos a dar inicio. Hoy el capítulo que vamos a exponer es el capítulo número 12, que tiene por título Controversias teológicas del cristianismo de los siglos 4 al 6. Recuerden que estamos ya en el periodo de la supremacía antigua. Ok, ese es el título, para que lo apunten o le saquen foto. Y bueno, como recordatorio, acuérdense que son 3 etapas las que estamos viendo de la historia de la iglesia. Es la iglesia antigua, que es de los siglos del 1 al 6, la iglesia medieval, que esa es la próxima que vamos a ver, que son de los siglos 7 al 15, y la última va a ser la iglesia moderna, que es de los siglos 16 hasta la fecha, hasta el siglo XXI. Esas son las etapas de la historia de la iglesia que vamos a ver. Y en esos periodos de la iglesia antigua tenemos también 3 periodos. El de la expansión, el siglo I, que fue el primer periodo que vimos. Luego el periodo número 2 fue el de la supervivencia, del siglo II al 3. Y el que ahorita estamos ya viendo es el de la supremacía, que son del siglo IV al siglo VI. Ok, entonces esto es un recordatorio para que sepamos en lo que estamos ahorita trabajando. Y bueno, vamos a abordar este tema del día de hoy. Como observé anteriormente, una vez que las persecuciones cesaron, la iglesia tuvo tiempo para ocuparse de la reflexión teológica más profunda y para enfrentar las herejías de su época. Grandes pensadores cristianos se dedicaron a la definición, discusión y defensa de las grandes doctrinas de la fe. Ellos se dieron cita en concilios financiados por el Estado con el fin de preservar la unidad de la iglesia y en consecuencia la estabilidad social. En los concilios se denunciaron varias herejías. Ya arribaron a criterios unánimes en cuanto a la fe ortodoxa. Como resultado, la iglesia formuló credos que sirvieron para propagar la sana doctrina de manera rápida entre la creciente población cristiana. Las principales controversias que se discutieron en ese periodo fueron el arrianismo, la controversia neumatológica y el priscilianismo, el apolionarismo, el nestorianismo y el entiquismo y el pelagianismo. Bueno, todos estos los vamos a estudiar en estos momentos. Allí los estamos nada más poniendo como introducción.
Y vamos a dar inicio con el primero, que es el arrianismo. El arrianismo, como vemos ahí, dice, es la negación de la deidad de Cristo. Pero vamos a ver cuál es el origen del arrianismo. Temprano en la historia de la Iglesia surgió una herejía que negaba la igualdad del Hijo y del Espíritu Santo con el Padre en sustancia y eternidad. No se sabe cuándo ni cómo surgió la herejía, aunque algunos piensan que el responsable pudo ser Pablo de Samosata o su discípulo Luciano de Antioquía. Lo que sí sabemos con seguridad es quien la popularizó. Fue Arrio. Ahí está, miren, el famoso Arrio. Él fue el que la popularizó. O sea, no es el que la inventó, pero sí fue el que la popularizó. Es el que empezó a trabajar mucho con esa herejía, y ahorita vamos a ver precisamente en qué consistía esa herejía. Una de las, miren, como se los he dicho, todas las herejías que empezaban a nacer en la iglesia antigua, todas esas las seguimos viendo. A lo mejor ya no se les llama de la misma manera que en la iglesia antigua. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra de Dios, han ido entrando encubiertamente en la iglesia y se les ha llegado a denominar con algún otro nombre, pero realmente, pues esos son precisamente espíritus que han llegado a estar tergiversando la palabra de Dios a través de herejías. Entonces ahorita vamos a ver del arrianismo. El arrianismo, ustedes mismos, a lo mejor les va a venir ahorita a la mente qué sectas son las que ahorita están llegando a manifestarse con ese tipo de doctrinas. Arrio, su principal promotor. Arrio nació en Libia el año 250 y se convirtió al cristianismo en Antioquía bajo el liderazgo de Luciano, donde rápidamente se destacó como un ávido alumno. Años después se trasladó a Alejandría, donde fue nombrado presbítero sobre uno de los distritos de la iglesia. Ahí llegó a ser conocido por sus convicciones radicales, su moral pura, sus buenos modales, su conducta ascéptica, su aguda inteligencia y sobre todo por sus enseñanzas en contra de la Trinidad. O sea, si se dan cuenta, todo el inicio iba bien. O sea, era una persona que había estado destacando ahí dentro de la iglesia. Era una persona que era considerado fiel, era una persona considerada, cuando dicen ascético, no es algo malo, a menos de que seas hiperascético. Ascético, como ya lo habíamos comentado, es una persona que deja todo lo material, que empieza a vivir más en lo espiritual. El problema que hemos visto que estaba sucediendo en ese entonces en el catolicismo, y que ahora pues ya hasta es una costumbres, son parte de sus doctrinas, es el hiperascetismo, que se flagelan, que vas allá a la Ciudad de México y ves personas que se van hincadas ahí en la villita, ¿verdad? Ahí a ver la Virgen de Guadalupe y se despedazan sus rodillas y cosas por el estilo. Entonces eso sí ya es algo muy malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como que con eso quieren mostrar que nosotros podemos pagar con nuestro cuerpo, con nuestro sufrimiento, el sufrimiento de Jesús. Y eso pues, es una herejía. Es una herejía, ¿verdad? El que yo piense que si yo me flagelo, de esa manera voy a ganar el favor de Dios, o que si yo me voy hincado despedazándome las rodillas, voy a ganar el favor de Dios, ¿verdad? Y peor tantito, que ni siquiera estás pensando en el favor de Dios, sino que estás pensando en el favor de un ídolo, ¿verdad? O sea, estás pensando en el favor de alguien que definitivamente no es Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que todo eso son herejías. Pero cuando eres una persona que realmente dices, yo le doy prioridad
a las cosas espirituales que a las cosas materiales, eso sí es bueno. Eso es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Y era parte de lo que Arrio estaba llevando a cabo en su vida. Pero el grave problema fue cuando él empezó a hacer a un lado lo que es la doctrina de la Trinidad. O sea, si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, si eres un creyente de la Biblia, ¿qué va a suceder? Que tú vas a creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como un solo Dios, ¿verdad? Bueno, eso es lo que Arrio empezó a despreciar. Empezó, y vamos a ver aquí dice, la esencia de la herejía. La esencia, Arrio enseñó que el Dios eterno es uno solo. El Hijo como primogénito tuvo que tener principio y por consiguiente debió haber sido creado y no pudo ser eterno, ni igual al Padre en poder ni en conocimiento. Según Arrio, Dios llegó a ser el Padre solo cuando creó al Hijo. El Hijo, aunque es Dios, afirmaba Arrio, no lo es igual al Padre, sino solamente en la extensión del poder que el Padre le confirió. El Hijo por naturaleza no pudo ser inmutable ni conocer perfectamente al Padre. O sea, vean esa herejía tan tremenda. O sea, desde aquel entonces empezaron. ¿A alguien se le figura alguna secta de las de ahora? A ver, ¿alguien me puede decir? Los testigos de Jehová. Yes, parece que está dormido, pero no, ¿ya vieron? Exactamente. Ahí estamos viendo cómo los testigos de Jehová traen ese espíritu herético que viene desde el arrianismo, desde la iglesia antigua. Ahí vamos viendo cómo exactamente eso es lo que los testigos de Jehová te predican. Incluso los mormones también tienen parte de eso. A Jesús, los testigos de Jehová dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Entonces, que Jesús no es Dios, sino que es un arcángel. ¿Me explico? Entonces, esas herejías son totalmente descalificadas para que nuestra creencia pueda darnos la oportunidad de ser salvos. O sea, son doctrinas muy relevantes. O sea, la doctrina de la Trinidad es algo muy relevante, muy relevante. Cuando alguien tiene esta idea, cuando alguien dice, no, es que sí, yo creo que sí existió Jesús y también creo que el Espíritu Santo, pero Jesús no es Dios, ya con que digan eso, ya eso cae en una herejía que no te va a permitir llegar al reino de los cielos. Ok, el siguiente inciso dice el inicio y desarrollo de la controversia. Sócrates de Constantinopla fue el primero en reportar por escrito esta herejía como arrianismo. Para cuando el obispo de Alejandría, Alejandro, tomó cartas en el asunto, exiliando a Arrio de la ciudad, su enseñanza ya se había propagado y popularizado en varias partes del imperio, contando entre sus seguidores con Eusebio de Nicomedia, que para esas fechas era el obispo de Constantinopla, la capital del imperio. Eusebio, gracias a su poder político, se convirtió en el protector de Arrio, nada más que ahí se fue esa palabra. Pero a medida que la controversia se agudizó, el emperador ordenó resolverla convocando un concilio de obispos de todo el imperio en la ciudad de Nicea, el año 325. Ahí es donde nació precisamente ese famoso concilio de Nicea. Ahí se dieron cita cientos de ellos, así como Arrio, Alejandro y uno de sus diáconos, Atanasio, quien vino a convertirse en el más grande enemigo del arrianismo.
Durante más de 2 meses, usando la teología y las escrituras, debatieron Arrio y sus seguidores contra Alejandro y Atanasio. Pero al final Arrio y su herejía fueron condenados. La iglesia afirmó la verdad de que el Hijo es igual al Padre en eternidad y sustancia divina, y lo expresó en forma de credo. Algo como les había platicado la otra vez, qué bueno precisamente que siempre han existido los concilios. O sea, los concilios es algo que Dios diseñó precisamente para que se llevaran a cabo los debates más importantes sobre la doctrina verdadera. Iniciaron con el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Todos conocemos que ahí precisamente era donde se reunían los apóstoles, donde Pablo incluso en alguna ocasión confrontó a Pedro porque estaba judaizando. Entonces los concilios siempre ha sido algo bien importante. En este seminario que estamos aprendiendo sobre la historia de la iglesia, es importantísimo que sepamos todas estas cosas. Aquí en nuestra región, a algunos de ustedes se los he comentado, se ha estado sufriendo un poquito de divisiones dentro del concilio que tenemos aquí. O sea, bíblicamente así se le dice. Ya en muchos lugares les empezaron a llamar alianzas, las alianzas pastorales. Aquí en esta región se le llamó sinergia, la sinergia pastoral del Bajío. Y ese es un concilio que se fundó ya desde hace 13 años aproximadamente. Y ahorita está teniendo muchos descalabros. Y fíjense lo que son las cosas. Ahorita que nosotros estamos estudiando todo esto de la historia, a mí me ha servido muchísimo para hablar con cada una de las personas que han estado fracturando ese concilio. Y les he dicho precisamente todo esto. Les digo, fíjense, ustedes no alcanzan a comprender la importancia de los concilios que hay en las ciudades. O sea, las cosas más relevantes que nosotros hemos estado viendo en la historia de la iglesia, si se dan cuenta, no se llevaron a cabo en una iglesia local. O sea, no hemos visto que se haya nombrado, es que en la iglesia de Filadelfia se aprobó tal credo y eso. No, o sea, todo ha sido en los concilios. O sea, no es en una congregación local, no es en una iglesia local, es en los concilios. O sea, ven la importancia de lo que eran los concilios. ¿Y qué sucede? Que en aquel entonces los concilios sí se utilizaban precisamente para lo que se deben de utilizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también de nada sirve que nosotros como pastores nos estemos reuniendo si no es para estar abordando todas estas cuestiones doctrinales en las cuales debemos de entender que si nosotros no caminamos conforme a la palabra de Dios, pues estamos en un desorden. Entonces, bueno, aquí estamos viendo claramente cómo allí en el concilio fue donde dictaminaron que ese Arrio, porque fíjense, o sea, aunque era un hereje, pero era parte de los teólogos de aquel entonces, era parte de los teólogos, era incluso parte del concilio, de tal manera que en el mismo concilio que hicieron, lo tacharon como hereje. Lo tacharon como hereje a él y a todos sus seguidores. Y vamos a ver el efectos posteriores al concilio de Nicea. Después del concilio, Arrio, es que aquí el corrector de repente me echó a perder aquí la escritura que iba yo poniendo, pero aquí en vez de Arroyo es Arrio, dice, fue exiliado y sus enseñanzas condenadas. Sin embargo, 2 años después, Alejandro murió, fíjense, y los defensores de Arrio convencieron al emperador que le concediera regresar, y eso dio pie a que su herejía volviera a cobrar fuerza. Arrio murió en el 336 en Constantinopla en circunstancias extrañas. Unos dijeron que fue el castigo divino por sus herejías, y sus defensores decían que había sido envenenado. O sea, habían varios, como siempre, ¿verdad? Un famoso llega a morir y luego salen varias versiones de que no, que murió Pedro Infante. Sí, no, pues unos dicen que murió quemado ahí en el avión, otros dicen que no murió, que se lo llevó Cantinflas, y otros dicen que esto y que el otro. Y
sacan una de versiones dependiendo cómo le acomoda a cada quien la versión. Pero el chiste es que de que murió de una forma extraña, murió de una forma extraña, y de que sí hubo como que un castigo en esta vida, porque acuérdense que no siempre hay castigos en esta vida, ¿eh? O sea, hay veces que la gente en esta vida no paga lo que tenía que pagar, pero tarde que temprano lo va a pagar en la vida eterna, o en la muerte eterna, ¿no? Entonces, aquí vemos que sí hubo una situación ahí de que él murió de una forma muy extraña. Dice aquí, lo cierto es que después de su muerte, 5 emperadores fueron arrianos, lo cual prolongó la duración de la herejía. Fue hasta el 381 en el concilio de Constantinopla que el credo niceo y la condena del arrianismo fueron reafirmados, pero su presencia perduró hasta el siglo VIII en distintos puntos del imperio. O sea, como les digo, como es algo espiritual, ahí se está hablando de que oficialmente el arrianismo desapareció en el siglo VIII. Pero ahorita acabamos de hablar de una secta que tiene esa misma herejía. O sea, son cosas espirituales. Todo lo que se ve viene de lo que no se ve. Entonces son cosas espirituales, y esas cosas espirituales son las que han estado provocando que la verdad del Evangelio no se pueda llevar a cabo de la forma en que Dios quisiera que se llevara a cabo. Por eso, la importancia, familia, de que seamos muy celosos de la doctrina. O sea, por eso es que es importantísimo ser celosos de la doctrina. Porque nada más porque tantito de repente te empiezas a desviar. Aquí vemos cómo eran hombres que realmente estaban en un buen camino, que eran parte, es más, ya hemos hablado de los herejes anteriores también, y recuerden, también algunos eran pastores o ancianos de la iglesia, como en aquel entonces se les llamaba. Algunos eran obispos, algunos andaban en la filosofía. Eran personas renombradas que iban en un buen camino y de repente, ¡pum!, se perdían. De repente se perdían, y eso es lo que sucede en la actualidad. O sea, y no digamos, ¿verdad?, de esas religiones antiguas. O sea, todos sabemos, ¿verdad?, que desafortunadamente la Iglesia Católica, que fue la primera iglesia cristiana oficial, esa se desvió. Hubo una reforma en 1521, pero todo el protestantismo también ya se ha estado deformando de una manera terrible. ¿Y por qué es? Precisamente porque no le damos la importancia a lo que es la doctrina, a lo que es realmente la Biblia. Sí. Se puede entender que ya en esa fecha ya las escrituras ya no las leía cualquier persona, o solamente las personas dedicadas al obispado, al sacerdocio. Sí, claro. Sí, en esos momentos nadie tenía acceso a la Biblia más que los obispos, más que los ministros. Pero, ¿qué sucede? Por eso, precisamente, es que se empezó a manifestar tanta herejía. ¿Por qué? Porque como nada más unos cuantos eran los que tenían acceso a leerla y enseñarla, pues enseñaban lo que querían. Y empezaban ellos a darle una interpretación como querían. Por eso también el seminario anterior que tuvimos sobre la hermenéutica, por eso, como se los decía y se los repetía también cada que teníamos un taller, se los decía, la hermenéutica es elemental. O sea, si nosotros no conocemos de la hermenéutica bíblica, ¿qué va a suceder? Lo que ha sucedido en todas las religiones, que por falta de una hermenéutica bíblica, por falta de una interpretación correcta de la Biblia, cada quien la ha interpretado como ha querido. Cada quien la ha interpretado. Es como ahora el domingo, precisamente nos tocó hablar sobre esa parte, ¿verdad?, en donde nuestro Señor Jesucristo está enseñando, está haciendo milagros, está esto, y sus familiares, sus hermanos, su madre, ellos escuchan y dicen, vamos a reprenderlo, ¿verdad?, porque como se está volviendo loco. O sea, en vez de que ellos
entendieran lo que estaba pasando, no. Su interpretación de lo que Jesucristo estaba haciendo en esos momentos era totalmente diferente a lo que realmente Dios tenía en su propósito. Era un proyecto que Dios había hecho junto con nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahora sí que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo hicieron ese proyecto para que de esa manera Jesús empezara a salvar a la humanidad. Sin embargo, ¿qué pasó? Que sus mismos familiares no entendían lo que pasaba. No entendían lo que pasaba. ¿Y qué sucedió? Llegan a buscarlo y Jesús les dice claramente que su familia es todo aquel que obedece la palabra del Señor, que la escucha y la pone por obra. ¿Y qué sucede? Sus hermanos, incluso su mamá en esos momentos, ella no iba a escuchar la palabra con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desgraciadamente eso es lo que ha sucedido y seguirá sucediendo. O sea, aquí eran contadas las herejías. Ahorita ya se pierde la cuenta de la cantidad de herejías. O sea, ahorita, así como Arrio hizo popular esa herejía en contra de la Trinidad, ahorita hay personajes ahí en el YouTube que los ves, cómo están haciendo populares herejías tremendas. Miren, hay una persona que se dice ser profeta y pastor, apóstola, no sé qué tantas cosas se dice que es una tal, de Font, se apellida de Font, Lisney de Font, ¿no? Creo que algo así se llama. Algo así. Que está diciendo una sarta de herejías, donde precisamente muy parecido a esto, muy parecido a las herejías de aquel entonces. Hace poquito, incluso por ahí pasó una publicación en las redes, y ella se para en los púlpitos a decir que Dios le reveló, dice que Dios le reveló. No me acuerdo exactamente cómo la herejía, a ver si por ahí me la consigues y ahorita la decimos bien, porque no quiero hablar de más. Pero ahorita ella está popularizando esa herejía. Gracias a Dios que hay muchos teólogos que pues, la analizaron y que han protestado a través de los mismos medios de comunicación cibernética. Han protestado y algunos incluso pues, hasta se mofan, ¿no? De las Lisney de Font, ¿verdad? Se llama. Y a ver, ¿qué es la herejía que está diciendo ahorita? Que se está poniendo. Habla que de la cuarta dimensión, pero ¿qué es eso de la cuarta dimensión? Recuérdame. Bueno, el chiste es que está hablando de que Dios ya no es trino, ahora es cuádruple, que Él está en una cuarta dimensión. O sea, algo así, por ahí va su herejía, que la empezó a popularizar. El chiste es que un pastor la denuncia en un grupo que tenemos, precisamente del grupo de pastores. Y me habla un pastor, bien molesto: pastor, por favor, dile al pastor fulanito de tal que mande poniendo esas cosas, porque yo admiro mucho a esa mujer. Yo admiro y pues eso pues, como que va a causar polémica y no sé qué tal. Y ya, pues yo le dije, sí, voy a hacerlo. Y sí, hablé con este pastor, le dije, mira, no hagas polémica en ese grupo no es para eso. Pero me dijo, pero pastor, pues usted mismo nos ha enseñado esto. Pues sí, le digo, pero en ese grupo no. Pero fíjense nada más lo que son las cosas. O sea, hay personas que sí defienden esas herejías. Bueno, así como en aquel entonces sigue habiendo. Así sigue habiendo personas que defienden herejías que son palpables, que dices, ¿cómo puede ser posible que como ahorita lo que les decía, esas personas que se van hincadas, destruyéndose las rodillas, y tú les hablas algo sobre eso? No te metas, respeta nuestras convicciones, ¿respetar qué? Respetar, esas son herejías. Son herejías, o sea, cosas que van totalmente en contra del carácter de nuestro Señor Jesucristo. No, la gente no las entiende. ¿Por qué? Porque no tienen un corazón dispuesto a aprender verdaderamente de la palabra de Dios. Su corazón está abierto solamente a las tradiciones. Su corazón está abierto a enseñanzas de hombres, pero no a la enseñanza de la palabra. Y desde aquel entonces estaba, sí.
hoy sin querer vi un mensaje donde un sacerdote católico les está diciendo a la gente de su parroquia, ¿no? que si aún una imagen que no es de Cristo la veneran más, la buscan más y la adoran más que a Cristo, dice, eso es idolatría. Ya andan muchos con los de San Juditas y hacen caminatas y otros a Guadalupe, a María. Entonces dice, eso no debe de ser primero debe de ser tu devoción a Cristo, tu obediencia a Cristo y tu amor a Cristo, y lo demás dice es secundario. ¿Sí? Y de ahí se armó una controversia, no, que los sacerdotes que andan dividiendo a los propios pueblos, no, mucha controversia, pero estaba diciendo algo. Sí, claro. ¿Católico? Sí. Sí, de hecho, pero aún así hay gente que muy aferrada a la idolatría. hay un sacerdote católico que se codea mucho con el gremio artístico y de ahí en la farándula, no sé si lo ubiquen, un peloncito. ¿Sí sabes cómo se llama? No, pero sé quién es. Pero bueno, eso es muy famoso, yo creo que es de los más famosos porque él en cada evento de Televisa que haya, es más de TV Azteca también, o sea, él anda mucho así ahí en la farándula. Y una vez en una entrevista... José de Jesús se llama. ¿Cómo? José de Jesús. José de Jesús. De hecho es un teólogo católico, y el chiste es que le estaban preguntando sobre los milagros que hace la Virgen. Dijo, la Virgen no hace milagros. Así de plano, así le dijo. Dice, nadie hace milagros más que Dios. Dice, nadie, que ni San Judas, ni la Virgen de Guadalupe, ni la Virgen María, ni ninguno de los santos hace milagros. Ese ha sido un error por la ignorancia que ha habido en el catolicismo, así de plano, lo dijo claramente. Entonces, sí, pero son destellos que de repente llegan a suceder dentro de la Iglesia Católica, como lo que ha sucedido con muchos monjes, simplemente San Agustín. San Agustín, ya más adelante vamos a meternos bien con San Agustín. Ahorita vamos a hablar un poquito de San Agustín, pero ¿qué pasó con Agustín de Hipona? O sea, él no, precisamente todas estas herejías y herejías que no se habían marcado como herejías en los concilios, él sí las denunciaba dentro de la misma iglesia. O sea, Agustín de Hipona fue un tipo Martín Lutero. Nada más que en aquel entonces, como todavía las herejías no eran tan grandes como las del siglo XV, por eso es que Agustín de Hipona pues, permaneció en el catolicismo sin necesidad de llegar a esa reforma. Pero ya en la época de Martín Lutero, ahí sí ya estaban las herejías a todo lo que daba, sobre todo con lo de las indulgencias. Hay una situación en donde sí, por eso ahí tuvo que reventar esa reforma, que fue una bendición para la humanidad, porque si no toda la gente hubiera seguido ahí con esas vendas doctrinales en sus ojos y no hubieran conocido realmente a Jesucristo, sino simplemente iban a seguir. Sí, adelante, pásale el micrófono. Yo creo que... No, sí, me escucho. Es que es para que se escuche el... Yo creo que respecto a eso que acaba usted de mencionar anteriormente, tenemos, como dijo usted anteriormente, hay que respetar la fe. Por ejemplo, yo le voy a mencionar una experiencia de uno de mis hermanos menores a mí. Por menor de edad, mis padres nunca se lo quisieron llevar a Estados Unidos, dejándolo en México. Y mis 4 hermanos ya estaban de aquel lado, junto con mi madre y mi padre, y ya lo dejaron por ser menor. Y un día de todos, a los 16 años, se juntó con la novia y se casó a capricho. Entonces, nadie lo quiso ayudar para cruzar Estados Unidos. Cuando él se va, duró casi 3 meses en la frontera, que lo pasaban y lo regresaban, pasaba y lo regresaban. Entonces él ha tenido muchos problemas y muchas controversias, y ahorita con cristianos él en Estados Unidos, que lo han querido convencer, porque dice él que cuando estuvo las últimas veces en la frontera, él se hincaba todos los días y decía: Padre Celestial, no tengo más padre que a ti, mi padre que es la padre que me dio a luz y mi madre no me quieren apoyar, menos mis hermanos.
pero yo sé que existes y en tus manos me encomiendo. Y él sí le puede mencionar. Le dice, Madre de Guadalupe, así como hiciste en esa aridez que no había flores en ese cerro, y tú hiciste florecer, solamente te estoy pidiendo por medio del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, envíame un milagro si es que existes. Y si no, haz que esta noche me muera, porque yo no tengo dinero, ando en la frontera pidiendo qué comer, y no tengo nadie más protectores más que ustedes. Y dice que esa noche, él se lo puede decir, estaba en la orilla del río Bravo, ya no tenía ni fuerzas, ya no tenía nada tenían más que la pura esperanza y la fe. Y dice que llegó una lanchita y que le dijo Francisco Ramos, entre todos los que hay ahí en la frontera, solamente es él. Y que le dice, ¿quién? Y que era Francisco Ramos, que dijo, yo soy, suba. Y dice que era una señora que le subió en una lanchita donde solo cabía él, y esa señora subió y que le dijo, bájate en esta orilla del río Bravo al atravesarlo. Dijo, y de este lado te está esperando un carro, y tú no le digas nada, él te va a llevar hasta donde tú vas. Entonces dice que él se subió, lo bajó a la orilla del río Bravo, de qué lado ya estaba un carro, y que le dijo, te voy a llevar a tu lugar. Cuando se bajó le dijo, mira, ahí tócale, ahí te van a abrir. Y él dijo, pero ya le pagaron pues el traslado de aquí, todo está pagado, tú tranquilo. Cuando estaba mi familia en ese momento en una fiesta de uno de mis sobrinos, pues que lo primero que hacían es abrir la puerta y todos se quedaron así con los ojotes. ¿Quién te ayudó? ¿Cómo le hiciste? Y yo, pues ahí llegó al río Bravo una señora morena, me dijo que me subiera, y después aquí acaba de decir un señor moreno, largo, flaco y con barba, y todos se hincaron. Y dijo mi hermano, ¿a quién creen que me encomendé? Y dijo, ¿a quién te encomendaste? Dijo, mi madre. Y ella le dijo, fue mi morena. Y ese moreno flaco, seguro fue mi Jesús que me regaló el viaje aquí. Desde ese día hasta hoy, él no ha regresado a México, pues porque no tiene papeles, empezando. Pero él ha tenido así, pues dice usted, la fe hace milagros. Yo creo que en esa aridez y la esperanza que pedía a Dios, pues le hizo el milagro, y nadie de mi familia le apoyó ni le ayudamos para que él estuviera allá. Yo creo que también pues son fe y esperanza, y como dices, si tú pides con todo tu corazón, con toda tu alma, él abre la puerta y yo estoy para abrir o para entrar a tu corazón, y pues cenaremos juntos, como dice nuestro Señor. Pues todavía en la actualidad pues sigue siendo milagros por medio de Dios Padre, y eso es como dijo él, no es idolatría, pero sí es la fe que cada quien pueda poner. ¿Cómo ve usted, pastor? Una experiencia personal no puede dictaminar una doctrina, y menos si va en contra de lo que la Sagrada Escritura dice. Esas mismas historias las llega a platicar personas que creen en la Santa Muerte, y también de igual manera platican, no, mi blanquita, o sea, ellos en vez de morenita les dicen, mi blanquita me hizo el milagro por esto y por lo otro y por aquello. Y sí, efectivamente, la fe tiene poder en sí misma, pero hay fe que salva y hay fe que no salva. Entonces, si yo estoy invocando mi fe en alguien que no sea Jesucristo, en vez de que yo sea salvo, estoy cayendo en una herejía. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí va al Padre. El que no viene a mí no puede ir al Padre. Entonces, Él es el único camino para llegar al Padre. Luego, si mal no recuerdo, es en 1 de Timoteo, en donde habla claramente de que el único intermediario, el único intercesor entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. Entonces, cuando Jesús dice, el que no es conmigo es contra mí, ya esas personas están entendiendo una fe distorsionada. Y efectivamente, o sea, es más,
Ahorita hablé de dos personajes que en México son muy famosos, pero a lo mejor mucha gente dice, no, pues yo no conozco a ningún satánico o que le pidan a Satanás. Sin embargo, yo sí. Y mucha gente le pide a Satanás. Y también de igual manera llegan a tener ciertas experiencias parecidas. Pero esa